Tal, queridas, queridos? Vamos a comenzar el día de hoy el capítulo número... Ay, ¿cuál era? Capítulo número 13 de Vida y obra de Sigmund Freud, llamado El periodo Fliess. Y Fliess por este caballero a mis espaldas, llamado Wilhelm Fliess. Ajá. Wilhelm Fliess. Vamos a ver quién fue. Pero imagínense esta fotografía. ¿Qué les evoca a ustedes? Vamos a ver, queridas, queridos. Wilhelm Fliess. Ajá. De 1887 a 1902. Y, por supuesto, esta fecha de la fotografía a mis espaldas es una fecha aproximada. Ajá. Llegamos ahora a la única experiencia realmente extraordinaria de la vida de Sigmund Freud. En efecto, las características de su infancia, si bien importantes desde el punto de vista psicológico, pueden considerarse sin duda insólitas, pero no extraordinarias. Es decir, era un niño particular, pero increíble, increíble, pues no. Ajá. Y tampoco su infancia, podríamos decir, fue sumamente peculiar. No, no, no. Aún el hecho de que un hombre de edad más o menos mediana, que ha hecho un matrimonio feliz y tiene 6 hijos, contraiga una apasionada amistad con un hombre manifiestamente inferior a él en calidad intelectual y durante varios años subordine sus propios juicios y opiniones a los de este hombre, si bien es poco común, tampoco llega a ser enteramente raro, pero el hecho de liberarse mediante la elección de un sendero hasta entonces no hallado por ser humano alguno, y mediante la heroica tarea de explorar el propio inconsciente, eso sí es extraordinario, extraordinario y lo es en alto grado. Para los críticos, que por supuesto no debe de haber ninguno, supongo yo, son demasiado débiles para enfrentarse a esta clase, digamos, de frases. Ajá. Reconocer la grandeza de un hombre recu- se requiere también, eh, ¿cómo decirlo? Una perspectiva histórica, una esperanza, ciertamente, de poder hallar eco a estos juicios en corazones humanos. Ajá. Ciertamente, entonces, estamos frente a una de las grandes amistades del doctor Sigmund Freud, que debo decirlo, aquí se ve bastante feliz. Los dos se ven felices. Ajá. Freud y Fliess. Al respecto de esto, de hecho, queridas, queridos, claramente inferior intelectualmente hablando que Sigmund Freud, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Al menos dentro de la Standard Edition, ediciones Amorortu, se sabe que gran parte, digamos, de las teorías de Sigmund Freud vienen de este caballero, Wilhelm Fliess. Ajá. La teoría de la bisexualidad congénita. Ajá. Bisexualidad. Ajá. La teoría de, ¿cómo decirlo? Lo inconsciente no podemos decir que vino totalmente de Fliess, porque ya hemos visto que se vio Freud influido en gran parte por Charcot y por Breuer. Ajá. Pero también Fliess contribuyó mucho a lo que después hizo inmortal a Sigmund Freud. Dice el texto, todo el episodio que se relaciona con Fliess es bastante dramático, y aún lo es en menor grado, desde luego, la forma en que llegó a ser revelado al mundo. Freud destruyó las cartas que le había escrito Fliess, pero este conservó las de Freud. Ah. En 1928, poco después de la muerte de Fliess, ¡ay! La viuda de este, es decir, de Fliess, vendió a un librero de Berlín llamado Reinhold Stahl un conjunto de 2844 cartas de índole extremadamente privada, junto con notas de carácter científico y manuscritos de Freud, que éste mandaba.
de tanto en tanto a su amigo, pero fue condición estricta impuesta por la viuda el que las cartas no pasaran a manos de Freud. Claro, yo creo que las habría destruido, puesto que sabía que éste las habría destruido inmediatamente, ¿sí? Ese, queridas, queridos, era el carácter de Sigmund Freud. Podemos decir fuerte, hasta agresivo, determinante. La voluntad de Freud o se respetaba, al menos en su presencia. Pero, por supuesto, más allá de su presencia, no se podía hacer mucho. Ajá. Es decir, ciertamente el doctor Freud fue determinante en el círculo tanto de su familia como de sus amigos y posteriormente dentro de la sociedad psicoanalítica, el psicoanálisis ya como un movimiento científico-cultural, el doctor Freud era el líder, pero también llegaremos a eso, que fue cuando en su movimiento intelectual se introdujo su familia, Anita Freud. Ahorita lo voy a dejar así mi comentario, es algo que me estoy dando cuenta al estudiar la obra de Melanie Klein, la opositora de Anna Freud. Ahorita regresamos al texto. En la primera época, tanto Freud como su mujer se habían encariñado bastante con la señora Fliss, pero pasado un tiempo, esta comenzó a evidenciar crecientes sentimientos de celos por la íntima relación entre los dos hombres, e hizo todo lo que estuvo en sus manos para desbaratarla. La esposa de Fliss. Ajá. Para ello fue en cierto modo estimulado nada menos que con la ayuda de Breuer. Al final, Freud la juzgó una mala mujer. Pero sería injusto no considerar el punto de vista en que ella se colocaba. Su jugada final, en todo caso, revelaba astucia. Miren, es que, queridas, queridos, no hay ahorita, y no solo en este texto lo vamos a revisar, registros de que estos dos caballeros hayan tenido una aventura homosexual. No la hay. Ajá. Pero ciertamente, en sus cartas, Freud le decía querido. Ajá. Y podemos decir, bueno, se podría acostumbrar, se podría ser una manifestación afectiva pura, sin un sentido sexual. Pero la esposa de este caballero puso, digámoslo así, el grito en el cielo. Celos. Y si bien Freud tenía todo el derecho de decir, tu esposa es una mala mujer, mm, el amor, queridas y queridos, hay que respetarlo en muchos sentidos. Y también el respeto incluye cierto miedo. Ajá. Amor de amigos y amor para con la pareja. Ajá. Dice el texto, Stahl, el, el, este caballero, ¿cómo se dice? El librero, el vendedor de libros de Berlín, al cual le dieron todas las cartas que Freud mandó a su amigo, huyó a Francia, seguramente por la Primera Guerra Mundial o la Segunda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Temporariamente durante el régimen de los nazis, entonces Segunda Guerra Mundial. Y allí ofreció los documentos en venta a Marie Bonaparte. Y miren, ella, Marie Bonaparte, ya cuando Sigmund Freud era un anciano, ajá, ella fue quien lo ayudó a salir de Viena. Fue ella, la princesa Marie Bonaparte, quien se lleva a Freud de Viena a Inglaterra. Ajá. Y por supuesto, no lo hizo simplemente porque, ay, qué bonito escribió, sino que Marie Bonaparte formaba parte valiosa de el movimiento psicoanalítico internacional, Marie Bonaparte. Ajá. Me pregunto, ya lo veremos. Ahorita es la primera vez que se la menciona en esta biografía, pero no sé si tenga relación con Napoleón Bonaparte. No lo sé. Dice el texto. Advirtió de inmediato su importancia y los adquirió en la suma de 100 libras esterlinas, que
Suena poquito, pero es bastante dinero. Ajá. Lo llevó a Viena, donde llevaba a cabo un análisis de posgraduada con Freud. Cuando le habló del asunto, este se mostró indignado por lo que se refiere a la venta y de una manera que era característica de él, le dio su consejo, ensam- ensamblándolo con el relato de la anécdota judía. Es aquella que se refiere a cómo hay que proceder para cocinar un pavo real. Parece ser que, palabras de Freud, se procede primeramente a enterrarlo y al cabo de una semana se lo saca de bajo tierra. Y después se tira. Freud, por otra parte, se ofreció a indemnizar de cierto modo a Marie Bonaparte, devolviéndole la mitad de lo que había gastado. Pero ella, temiendo que esto pudiera concederle ciertos derechos al respecto, no lo aceptó. Bravo por ella. Y miren, es que así era Freud. Ajá. Eh, y por un lado, fíjense, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Freud hizo algo extraordinario en la historia de la humanidad. Yo pienso que sí. Ajá. Pero esto, el relato, digamos, que el biógrafo llama judío, ajá, una anécdota judía. Esto quiere decir, vine, serví, déjeme morir en paz, tíreme. Ajá. Por un lado, pienso yo, Freud alcanzó la inmortalidad, no en un sentido físico, pero sí en un sentido de el legado, la importancia de su obra, y al mismo tiempo él no estaba feliz con eso. Y ella, de alguna forma cercana, se entiende que era analizante, era paciente de Sigmund Freud, pero lo admiraba, y lo admiraba con mucha razón. No solo lo ayudó, no solo salvó a Sigmund Freud y a al menos sus hijos, sus nietos. Me parece que sus hermanas sí fueron víctimas de los nazis, me parece, ya lo veremos. Pero al hacer esto, salvó las cartas que dan cuenta de una amistad. Y una amistad también, pienso yo, central dentro del desarrollo del pensamiento de Sigmund Freud, pienso yo. Entonces, no sé decirles, queridas, queridos, si es bueno, es malo. Después de todo, Freud tenía su derecho a decir, no estoy de acuerdo, yo no quiero que se haga eso con lo que yo escribí, y al fin y al cabo, eso que usted compró es algo para mí muy íntimo. Ajá, regrésemelo. Y ella dijo, no. Ujú. Que por cierto, a pesar de que Freud llegó a una edad muy avanzada, a pesar de que tenía ya sus dolores por el cáncer de mandíbula que le dio ya en su vejez, no dejó no solo de dar consulta, tampoco dejó de escribir y no perdió su capacidad cognitiva, su capacidad intelectual. Ajá. Hasta ya sus últimos días. De hecho, la muerte de Freud fue voluntaria, eutanasia, pero ya llegaremos a ello. Ajá. Otro dato también importante, así como Marie Bonaparte salvó las cartas de Freud a Fliess, le debemos, dentro del mundo psicoanalítico, a Marie Bonaparte el haber salvado el proyecto de psicología para neurólogos o proyecto de psicología nada más, a secas. Ajá. Un texto que Freud le envía a Fliess y que cuando Marie Bonaparte lo encuentra, lo rescata y Freud se entera, Freud lo quiere quemar al proyecto de psicología, a su propia obra. Y estamos hablando no de todo el proyecto de Freud, toda la obra de Freud, sino un, un ensayo específico en que Freud tituló El proyecto de psicología, que trata mucho acerca de la relación entre neuronas.
las células del cerebro. Ajá. Freud propone un modelo teórico a través del cual se puede dar cuenta, podemos entender la conciencia y lo inconsciente a partir de la interacción de neuronas. Ajá. Pero regresamos al texto, queridas, queridos. Parece ser un texto, este capítulo, bastante bello y bastante, eh, ¿cómo decirlo? Ilustrativo. Ajá. Dice el texto. Le leyó unas pocas cartas para demostrarle su valor científico, pero él, Sigmund Freud, insistió en que debían ser destruidas. Por fortuna, ella tuvo el coraje de desafiar a su analista y maestro, y depositó los papeles en el invierno de 1837-38 en el Banco Rothschild, en Viena, con el propósito de examinarlos más tarde, a su regreso en el verano. Bravo por ella. Cuando Hitler, Adolf Hitler, el único, o bueno, el Hitler, en marzo invadió Austria, surgió el peligro de que la Casa Rothschild, siendo un banco judío, fuera saqueada. Marie Bonaparte se dirigió rápidamente a Viena, donde la calidad de princesa de Grecia y de Dinamarca se le permitió retirar el contenido de su caja de caudales. ¿Ya ven? Princesa de Grecia y Dinamarca. Creo que leí Bélgica, ¿verdad? Bueno, Grecia y Dinamarca. La princesa Marie Bonaparte. Pero entonces retira el contenido en presencia de nada más y nada menos de la Gestapo. Con toda seguridad, estos habrían destruido la correspondencia de haberla hallado, y sea en esta ocasión o bien anteriormente en Berlín, cuando Marie Bonaparte tuvo que abandonar París para dirigirse a Grecia, que se hallaba a punto de ser invadida por los nazis. Corría el mes de febrero de 1941. Aquí ya Freud tenía al menos 2 años de haber fallecido. Creo que murió en septiembre de 1939. Ajá. Depositó los valiosos documentos en la legación danesa de París. No era, por cierto, el lugar más a cubierto de riesgos, pero gracias a la actitud del general von Scholwitz, que desobedeció las órdenes de Hitler al final de la guerra, se salvó París y con ella la legación danesa. Luego, al sortear todos estos peligros, la preciosa carga aún tuvo que afrontar para llegar intacta a Londres. Un quinto y último riesgo, el de las minas en el Canal de la Mancha. Se la había envuelto en material impermeable y flotante en caso de un naufragio. Pues sí, es que era básicamente un tesoro. Y eso es algo a lo cual Freud se oponía. Freud no valoraba tanto su obra, su y mucho menos su correspondencia íntima con su amigo. Agüita. Mm, dice el texto. En Londres, los papeles fueron transcritos y sometidos a una conveniente selección a cargo de Anna Freud, la hija mayor de Freud, y Ernst Krinst. No sé quién es. Debe ser parte del movimiento psicoanalítico. Este último compuso un amplio prólogo y una cantidad de valiosas notas que le han de valer la profunda gratitud de todo estudioso de Freud. Es importante la luz que arroja esta correspondencia sobre la personalidad de Freud en estos años, sus gustos y sus antipatías, sus ambiciones científicas y sus desengaños, sus desmentidas, aquellas vislumbres de verdad que lo llevaron a cierto desagrado. Ajá. Sus luchas y dificultades y la necesidad que sentía durante esas luchas del apoyo de un amigo. Destaca sobre todo la modalidad de las aspiraciones intelectuales de Freud y el desarrollo empírico, a veces tortuoso, de sus ideas. Es decir, queridas, queridos, si ustedes también están interesados en el análisis, sépase que el análisis a veces es pesado, a veces es tortuoso, y no tanto la relación analítica, que sí puede ser, pero esa relación de un sujeto humano, un ser humano, buscando una verdad que él o ella misma se impide ver, es a veces difícil. Ajá. Dice el texto.
Nos permite no solo observar el orden de ese desarrollo y establecer las fechas correspondientes a sus diversas fases, sino también seguir en sus detalles hasta cierto punto sus contrastes, sus constantes esfuerzos, frecuentemente frustrados y no pocas veces erróneamente orientados en busca de una clara percepción de las leyes que rigen los misteriosos procesos que se desarrollan en las profundidades de la mente. Helo ahí, queridas, queridos. Dicho en palabras elegantes, más elegantes que las mías, lo que se busca en el psicoanálisis, quién soy y en base a lo que soy, qué puedo ver. Así lo voy a poner. Ajá. No es una cuestión de pura introspección, sino una investigación, porque en lo que veo está mi relación con el mundo. Voy a explicarlo así, ¿no? Para también tratar de separar al menos ligeramente el psicoanálisis de una psicoterapia, ajá, de una también adopción de una religión. Continuamos. A esos constantes esfuerzos correspondían diferentes estados de ánimo, hora de exaltación o felicidad, hora de desaliento o tristeza, pero nunca de desesperación. La decisión de persistir en sus esfuerzos se mantuvo intacta en todo momento, a pesar de las dificultades. Es que, queridas, queridos, si no nos tenemos a nosotros, ¿qué tenemos en este mundo? Y por supuesto, tenerse a uno va más allá de la administración de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro cuerpo mismo. Ajá. Se trata de buscar extender el poder de la conciencia frente a una realidad humana en la cual nuestra propia mente tiende al automatismo, tiende a lo inconsciente, tiende a no ver. Ajá. No estoy hablando de no pensar, cognitivos, conductuales, estoy hablando de no ver lo que somos, lo que tenemos, no saber lo que pensamos. Ajá. Continúa el texto. Finalmente logró resolverlas junto con numerosas dificultades de índole personal mediante la notable hazaña que significó su nueva técnica de autoanálisis en este caso, del que se registran importantes detalles en dichas cartas entre estos dos caballeros. Para llegar a comprender qué clase de vínculo fue el que unió a estos hombres, será necesario conocer previamente algo acerca de Fliss mismo. Nació en 1858, murió en 1928. Tenía 2 años menos que Freud. Era médico de nariz y garganta, es decir, otorrinolaringólogo, así se le conoce en México. Médicos, digamos, de las fosas nasales. Ajá. Especialidad que ejercía en Berlín. Todos los que lo conocieron, con excepción de Carl Abraham, que no era dado a entusiasmos fáciles, está hablando de Abraham, y que no se mostró impresionado, hablan de una personalidad fascinadora. ¿Saben qué? Este caballero se me hace que estaba celoso de su maestro. Carl Abraham, también otro nombre destacado dentro, digamos, el séquito, los alumnos de Sigmund Freud, los analistas de la primera generación, primera o segunda, pero aquellos que lo conocieron y seguramente que lo llegaron a celar de sus amistades. Ajá. Entonces, todos lo describen como alguien fascinante, una personalidad fascinante o fascinadora, dice el texto. Era un conversador brillante e inteligente, capaz de encarar gran variedad de temas. Su característica más sobresaliente era posiblemente su limitada inclinación hacia la especulación y una correspondiente autoconfianza, no menos irrestricta, en la importancia de las ideas que se le ocurrían. Es decir, yo creo que, y al mismo tiempo, pienso que es así. Tengo fe de que es así. Creo. Ujú. En que esto que yo pienso es así. Es verdad. Pienso. Creo.
Se negaba con dogmática persistencia a tomar en cuenta toda crítica a esas ideas, lo que condujo finalmente a su ruptura con Freud. ¡Wow! A ver, a ver. Su interés científico se extendía mucho más allá de la esfera de su especialidad y abarcaba en particular la medicina y la biología. Fue esta amplitud de intereses que al principio parecía coincidir con los de Freud lo que interesó a este. Fliss tomó como punto de partida dos hechos sencillos, sobre los cuales edificó una enorme superestructura de hipótesis. Estos hechos eran, el uno, que la menstruación ocurre una vez por mes. El otro, que existe una relación entre la membrana de la mucosa de la nariz y la actividad genital. Fíjense, esto lo pensó Fliss. Membrana de la mucosa, actividad genital. ¿Qué es eso? ¿Qué quería decir este caballero? Wilhelm Fliess. Esta membrana se inflama a menudo con la excitación sexual o durante la menstruación. Bueno, esta observación tiene sentido que la haya hecho alguien que ve esa clase de orificios. Ajá. La, la nariz, dice el texto. En su primera publicación, que data de 1897, Fliess hizo el anuncio de un nuevo síndrome, que denominó neurosis nasal refleja. Miren aquí, luego, luego. No es tanto que Fliess coqueteara con el psicoanálisis, no había psicoanálisis en ese momento. Ajá. Ya para estos tiempos, Freud había pasado por su periodo en París con Charcot, siendo estudiante, y regresando de París, podríamos decir que colaborador de Breuer. Ajá, Breuer. Ajá. Y entonces, estas palabras, neurosis nasal refleja, no era tanto que se acercara a las ideas de su amigo, era parte de los diagnósticos de aquella época. Ajá. Dice el texto. Incluía una vasta variedad de síntomas, dolor de cabeza, dolores neurálgicos, ampliamente distribuidos desde la región cardíaca a la lumbar y desde los brazos al estómago. Y por último, perturbaciones de los órganos internos, como perturbaciones en la circulación, respiración y digestión. Lo importante en cuanto a este síndrome era que todas estas manifestaciones podían ser aliviadas mediante la aplicación de cocaína a la nariz. Influencia de Freud, no lo sé, posiblemente, pero no estoy tan seguro. De hecho, ya vimos el periodo de la cocaína. Hablando de cocaína, se está hablando de la coca en hoja, pero también en un preparado. Estamos hablando de 1890. Y por supuesto, no de una valoración criminal del contacto de Freud con la cocaína. Se trata más bien de los experimentos que hacía. De hecho, Freud contribuyó para que se usara la cocaína en gotas para los ojos a manera de anestésico. Ajá. Vamos a continuar. Su causa era o bien orgánica, la causa de la neurosis nasal refleja, ajá, como secuela de una infección, o funcional, neurosis funcional, como perturbaciones vasomotoras de origen sexual. Por este último rasgo se relacionaba con investigaciones de... Ay, no me deja ver, ahí está. Por este último rasgo se relacionaba con las investigaciones de Freud, especialmente en virtud de que el síndrome de Fries presentaba una manifiesta semejanza con la neurastenia, una de las, entre comillas, así las nombraba Freud, neurosis actuales. Ajá. Nunca se llegó a establecer la especificidad de este síndrome, ni a comprobarse el concepto de que la irritación de la nariz sea diferente en sus efectos nerviosos de cualquier otra irritación. Tampoco pudo convencer Fliess a sus colegas de que la dismenorrea fuera de origen nasal. No sé qué es esto. Ahorita lo vemos. Dismenorrea.
No obstante, lo cual tomando como punto de partida el fenómeno de la menstruación, se embarcó en una serie de conceptos de vasto alcance. La menstruación sería la expresión de un proceso más amplio, común a ambos sexos, y que abarcaría toda la vida. Una tendencia a periodicidad o a perio- periodicidad, ajá, en todas las actividades vitales. Y fíjense, esto lo propone Fliess. Ajá. Freud no lo toma tal cual, pero una noción sí hay en la obra freudiana. Pienso en más allá del principio de placer. Ajá. Periodicidad. No tanto, entiendo esto. Fliess decía que también los hombres tenemos ciclos, tal vez no para menstruar, pero sí para otras cosas. Ajá. No recuerdo exactamente la contribución o el acercamiento de Freud a los periodos humanos en más allá del principio de placer, pero vamos a continuar, ¿vale? Creía haber hallado la clave de dicha periodicidad en la aplicación de dos números, el 28 y el 23. El primero de ellos se derivaba evidentemente de la menstruación y el segundo probablemente del el intervalo entre el final de un periodo menstrual y el comienzo del siguiente. Fliess asignaba extremada importancia a la bisexualidad de todos los seres humanos, y en la totalidad de los procesos el número 28 se refería al componente femenino y el 23 al masculino. Existía la más íntima conexión entre ellos y los procesos sexuales. Oh, no es que estamos simplemente hablando de números, pero números que, eh, digo, al 23 pensé en genética. Y un poquito en, ¿cómo decirlo? Ocultismo. Creo que hay una película de Jim Carrey que se llama 23, me parece. Ajá. Dice el texto. Estos periodos sexuales, periodos entre comillas, determinan las etapas de nuestro crecimiento, la fecha en que se producen nuestras enfermedades y la de nuestra muerte. Los periodos de la madre determinan el sexo del recién nacido y la fecha del alumbramiento. Imperan no solamente en los seres humanos, sino también a lo largo de la escala animal y probablemente en todos los seres orgánicos. La medida, por cierto extensa, en que con estos números se quiere explicar los fenómenos biológicos, apunta sin duda a sugerir una conexión de índole más profunda entre los movimientos astronómicos y la creación de los de los organismos vivientes. De la nariz al infinito. No le va en saga, como se ve a Cyrano de Bergerac. Eh, miren, es que Bliss era un pensador bárbaro y estamos hablando del amigo. Y es lo que les cuestiono desde un principio. Si esto lo proponía él, alborotaba a este otro. Ajá. De alguna manera excitaba a Sigmund Freud con todas estas conexiones. Imagínense algo así. De la nariz al sexo, al, no sé si decirlo, numerología, los números, ajá, los periodos, ajá, y de ahí a los astros. Vaya sujeto, Wilhelm Fliess. Dice el texto, existen bastantes indicios, si bien oscuros, de la existencia de cierta periodicidad en la vida, siendo lo más evidente en este sentido las fluctuaciones que se observan en el deseo sexual. Es decir, a veces arriba, a veces abajo, a veces está, a veces no está. Cierta fuerza o cierta debilidad. Ajá. La dificultad radica, empero, en descubrir alguna forma de regularidad en todo esto. Ni que decirlo. Fliess había caído en el error de creer que había resuelto el problema. Los rasgos místicos que se observan en sus escritos. Bueno, antes de continuar, y yo creo que por esto Freud lo admiraba, creo yo.
esa determinación. No, las cosas son así. Ujú. Que fue justamente parte de lo que les he comentado. Puede ser que tú, mi alumna, mi discípula, mi analizante, mi paciente, me admires, pero quiero eso que tú compraste. Es mío. Devuélvemelo y te lo pago. Ajá. Dice el texto, los rasgos místicos que se observan en sus escritos y la fantástica arbitrariedad con que hacía sus malabarismos con los números, era un numerólogo por excelencia, indujeron a algunos de sus críticos recientes a relegar la mayor parte de su obra al terreno de la psicopatología. Su obra capital, El correr de la vida, aparecida en 1906, produjo cierta sensación en Berlín y en Viena. Leí poco después esa obra y un par de años después la comenté con Freud. Sabía que tenía alguna relación con Fliess, pero ignoraba naturalmente que la amistad había sido estrecha. Le pregunté cómo se las arreglaba Fliess cuando un ataque de apendicitis se producía después de otro en un número de días que no era el que le correspondía según la regla. Me miró de una manera semiburlona y me dijo, Fliess no se sentía muy incómodo frente a tal situación. Era un matemático experto y multiplicando 23 y 28 por la diferencia entre ambos números y sumando o restando luego los resultados obtenidos o incluso utilizando procedimientos matemáticos más complicados aún, llegaría a obtener de todos modos el resultado que se proponía. Eso era bien diferente de la actitud de Fliess hacia la última década del siglo. Esta es la curiosa persona a quien hubo de tratar Freud. Fliess había venido a Viena en 1887 para seguir algunos estudios de perfeccionamiento. Supongo médicos, supongo. Se encontró allí con el ubicuo Breuer, quien le aconsejó que asistiera a unas clases que Freud estaba dictando sobre la anatomía y las formas de funcionamiento del sistema nervioso. De esta manera, Breuer asumía el papel de agente catalítico, es decir, el que empujó todo, el que empujó a estos dos eh, entusiastas por segunda vez en la vida de Freud. En las discusiones de carácter científico que siguieron a esto se evidenció una mutua atracción y la primera carta cursada entre ellos, de noviembre de 24 de noviembre de 1887, escrita a propósito de un paciente, comenzaba de este modo. Estimado amigo y colega, esta carta tiene como motivo ciertos asuntos de orden profesional. Debo confesar ante todo que abrigo la esperanza de que esta correspondencia entre nosotros se prolongue, ya que usted ha dejado en mí una impresión profunda, que fácilmente podría tentarme a declarar, sin ambages, sin tapujos, sin miedo, en qué categoría de hombre colocaría a usted. Fliss contestó con toda cordialidad e incluso en prenda de simpatía le envió un regalo, un presente. Unos meses más tarde, en agosto, 29 de agosto, Freud enviaba a Fliss, complaciendo un pedido, su propia fotografía. ¡Wow! Esta amistad tan auspiciadamente iniciada se fue afirmando gradualmente hasta hacerse íntima, con una correspondencia que se prolongó en forma regular a partir de 1893. El primitivo encabezamiento de estimado amigo se dio un lugar al de querido amigo al cabo de un par de años. En 1892, el sí alemán, que en español es usted, fue reemplazado por el menos formal y más íntimo du, o en español tú. Y 2 años más tarde se nombraban Wilhelm y Sigmund entre sí. Es decir, ya era una cuestión amigo, ya era una cuestión te llamo por tu nombre. Ajá. Freud hubiera dado el nombre de Wilhelm a cualquiera de sus dos hijos menores, pero por fortuna nacieron mujeres. Ciertamente, ciertamente. No, y es que luego ya cuando se pelearan, cuando se separaron, uno. Quiero saber eso, ¿por qué se separaron? Pronto diremos algo.
acerca de la innegable atracción personal que existía entre los dos hombres, pero también es importante mencionar que existían entre ellos muchos lazos de interés de carácter más objetivo. Ante todo, la situación de ambos en la vida tenía mucho en común. Jóvenes médicos especialistas los dos, salidos de la clase media judía. Ambos tenían la preocupación de hacer una clientela y mantener una familia. Fliess en este aspecto se hallaba en situación bastante más alivianada que Freud, por haberse casado con una mujer de fortuna y con un mayor éxito en el ejercicio de su profesión, en una ciudad de ideas más libres como era Berlín. Los dos tenían educación humanista, de modo que podían hacer alusiones, referencias entre ellos, tanto a la literatura clásica como a la moderna. Freud le hacía constantemente citas de Shakespeare y en sus cartas le vemos recomendándole a Kipling, particularmente The Light That Failed y The Phantom Rickshaw, La luz que falló y el fantasma de Rickshaw. En tanto que Fliss le contestaba recomendándole los relatos de Conrad Ferdinand Meyer, el famoso escritor suizo, a Freud le gustaban mucho, e incluso hizo el comentario psicoanalítico de dos de ellos, a la vez que hacía ciertos comentarios psicoanalíticos sobre el autor. La educación científica de los dos era bastante similar, casi igual. También Fliess se educó en las enseñanzas de la escuela de Helmholtz, de fisiología y de física, que partiendo de Berlín había llegado a Viena. El regalo de Navidad que le envió a Freud en 1898 consistió en 2 volúmenes de las conferencias de Helmholtz. En cuanto a la influencia que esta común formación tuvo sobre el miraje científico de cada uno de ellos, nos vamos a ocupar un poco más tarde. Las preocupaciones científicas de Fliess se hallaban de tal modo enlazadas a los objetivos y las necesidades personales de Freud que dejaríamos una impresión realmente equivocada al lector si nos limitáramos a proporcionarle una simple exposición de las mismas. Lo que más importa en esto es ver de qué manera estaban ligadas a la evolución íntima de Freud. Para compenetrarnos de esa vinculación, será necesario que recapitulemos un poco. Ya hemos visto que Freud estaba animado de una sublime pasión de conocimiento. Si bien el precisar qué clase de conocimiento era el que le apasionaba es otro asunto. Podríamos decir por el momento que se trataba del origen y la naturaleza del hombre, de cómo llegaron los seres humanos a ser lo que son y que en realidad eran, y que eran en realidad, perdón. Dos pasajes de su correspondencia, los dos de 1896, nos llevan a esa convicción. Palabras de Freud. Mucho más allá de estas consideraciones sobre psicopatología, la T escondida, en mi creación más problemática y más ideal, la metapsicología. ¡Wow! 1896. Más allá de la psicología, lo que es la esencia de la psicología. Ajá. Diciembre 12 de 1896. Otra carta. Veo que tú estás alcanzando por la vía indirecta de la medicina tu primera aspiración, la de entender a la criatura humana como fisiólogo, viendo el cuerpo, ajá, estudiando el cuerpo, la anatomía, lo- los órganos, la estructura. Ajá. Del mismo modo que yo acaricio la esperanza de alcanzar por el mismo camino mi objetivo primero, la filosofía, porque ésta constituyó mi primera finalidad, aun cuando no sabía para quién estaba el mundo. Vamos a terminar, yo creo que con este párrafo de acá, miren, la teorización y la especulación filosóficas a las que más adelante consistió en dar cierta cabida en su obra, le inspiraban alguna desconfianza, quizá por razones tanto de orden personal como de carácter intelectual. Tal vez pudiera decirse, incluso, que le inspiraba temor. Necesitaba, en todo caso, ponerles un serio freno, y para ello eligió el expediente más seguro, la disciplina de la ciencia. Es que, queridos, una cosa es pensar y otra cosa es ver. Ajá. Pensar, ciertamente no podemos decir que los filósofos no piensen, piensan y de modo genial. Ajá.
pero también ver. Si nosotros no sometemos, ahora sí, el pensamiento a la realidad, estamos muy posiblemente construyendo castillos en el aire. Dice el texto. Pero hasta alcanzar a incorporar esta actividad a su manera de ser, le era necesario tener a alguien que le obligara a ello. No cabe duda que fue Brooke, uno de sus grandes maestros, con mucho el que más pudo en este sentido, entre todos los que buscó a ese efecto. Y es por eso que los años que pasó en el laboratorio de Brooke, el lugar que tanto le pesaba abandonar, fueron de los más felices y despreocupados de su vida. En el lenguaje que usó más tarde, podría haber dicho que aquí, en el laboratorio de Brooke, funcionó con entera eficiencia un centinela de su super yo, es decir, de su deber, de su moral, de su yo ideal, digámoslo así. Poco debe extrañarnos, por lo tanto, el que se haya sentido un tanto abandonado cuando perdió ese apoyo. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Ya en los siguientes videos llegaremos a la página, yo creo que 300 y algo, ajá, de el primer volumen de la biografía del doctor Sigmund Freud. Como pueden ver, aquí está mi mouse. Ya estamos llegando. Yo creo que nos faltan cerca de... No, no llegaremos a la 354. Serán 70 páginas, más o menos. Menos, como 60 páginas. Y habremos terminado el primer volumen de la biografía del doctor Sigmund Freud. Son tres. Ajá. Uf. Pero bueno, este capítulo me emociona. Nos vemos entonces el próximo viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. Y el lunes, Luis López Ballesteros. Miércoles, Melanie Klein. Viernes, Vida y Obra de Sigmund Freud. Nos vemos. Bye.